Intenté acabar con mi existencia después de que mi novia difundiera acusaciones falsas y mi familia me abandonara. Ahora que se sabe la verdad, todos buscan mi perdón. Han pasado semanas desde que desperté en esta habitación de hospital, y la mayoría de los días aún me cuesta creer que sigo aquí. Todo a mi alrededor se siente amortiguado, distante, como si estuviera atrapado dentro de un cuerpo que ya no reconozco como mío. He pasado tanto tiempo aquí que podría recitar de memoria cada baldosa del techo, cada pitido constante del monitor cardíaco, cada paso de las enfermeras en el pasillo. Y todo esto ocurrió porque lo perdí todo. Porque Lara, mi expareja, la mujer que creí amar, mintió con tanta convicción que mi vida se derrumbó por completo en apenas un mes. Pero lo peor no fue solo lo que ella hizo. Fue que una de mis hermanas, mi hermana mayor, la ayudó. Llevó la mentira directamente a mi familia, a mis amigos, a cualquiera dispuesto a escucharla, y todos le creyeron sin hacerme una sola pregunta. Ni siquiera me dieron la oportunidad de defenderme. Simplemente no les importó. Mi hermana mostró mensajes falsos de una mujer con la que supuestamente yo la había engañado, una mujer que ni siquiera existía. Nadie pidió un nombre, una cara, una prueba real. Se tragaron la historia entera sin dudar. Incluso mis amigos, las personas con las que reí, trabajé y confié durante años, también me dieron la espalda. Todavía me enferma lo fácil que es borrar a alguien cuando una historia suena lo suficientemente dramática. Bastó una versión bien contada para que años de trabajo dejaran de importar. Y como si eso no fuera suficiente, el Lara, con la ayuda de Ronan, un compañero al que durante años consideré un aliado, también destruyó mi carrera. Ese momento llegó cuando por fin estaba a punto de obtener la promoción por la que había trabajado toda mi vida adulta. Le di todo a esa empresa, noches interminables, correos respondidos los fines de semana, cada gota de energía que tenía. Y aún así, todo se vino abajo en cuestión de horas. El Lara apareció con capturas de pantalla falsas y una voz temblorosa, mostrándolas como pruebas de que yo le había sido infiel, de que la había engañado y traicionado. Una narrativa cuidadosamente construida para hacerme ver como alguien indigno de confianza. Ronan no solo se sumó a esa versión, sino que la reforzó desde dentro, validándola, empujándola, asegurándose de que nadie dudara. No hubo investigación, ni entrevistas, ni una sola oportunidad de explicar mi versión. Simplemente me descartaron. Me despidieron, mancharon mi historial profesional, y casi de inmediato, permitieron que Ronan ocupara mi puesto, como si hubiera estado esperando ese momento exacto para pisotearme y quedarse con todo lo que yo había construido. Perdí mi trabajo, mis ingresos y mi reputación. Todo porque Lara no quiso aceptar que yo terminara la relación en silencio. Después de eso, todo se salió de control. Ya no pude pagar el alquiler, empaqué mis cosas y terminé en un motel miserable, con paredes delgadas y una luz que parpadeaba sin parar. Cada día pesaba más que el anterior. No dormía. Apenas comía. Casi no salía de la habitación. Pensé, ingenuamente, que tal vez mi familia llamaría, que alguien intentaría saber cómo estaba. En lugar de eso, solo recibí insultos. Mi hermana menor, la persona que más amaba en el mundo, me gritó por teléfono, me llamó repugnante y dijo que nunca quería volver a verme. Mis padres dijeron que estaban decepcionados de mí. Decepcionados, como si todo lo que estaba pasando fuera mi culpa. Intenté explicarles, intenté decirles que nada de eso era verdad, pero colgaron. Parientes me bloquearon. Amigos me ignoraron. Todos desaparecieron. Y entonces, una noche, todo se volvió demasiado. El silencio, las acusaciones, la soledad, la sensación de que ya estaba muerto para todos los que alguna vez importaron. Me tragué las pastillas con licor barato y esperé. No sentí miedo. No sentí nada. Solo estaba cansado. Profundamente cansado de luchar en una batalla que jamás inicié. Si no hubiera sido por el limpiador del motel, que hacía sus rondas temprano aquella mañana, no estaría aquí escribiendo esto. El médico me dijo que estuve a minutos de irme de este mundo. Minutos. Mi cuerpo ya se estaba apagando cuando me trajeron de urgencia. El doctor Harlan me salvó la vida. No me trató como basura, como lo hizo todo el mundo. Vio a un hombre roto y se negó a rendirse conmigo. Cuando le supliqué que me dejara dormir, me dijo que no. Dijo que no iba a permitir que una vida entera de manipulación ajena me borrara del mundo. Incluso intentó contactar a mi familia. Me contó que llamó varias veces. Nadie respondió. Antes de esa noche vendí todo. Mi teléfono, mi reloj, cualquier cosa que tuviera valor, porque estaba convencido de que no volvería a necesitar nada de eso. Ahora, lo único que poseo es la tableta que el doctor Harlan me dio. Dijo que no quería que pasara mis días en esta habitación de hospital con mis propios pensamientos como única compañía. Actualización 1. Ha pasado casi un mes desde que desperté en este hospital. Me levanto cada día bajo las mismas luces fluorescentes, con el mismo olor estéril, con el zumbido constante de las máquinas. Algunas mañanas ni siquiera sé qué día es.
Otras, lo recuerdo todo con una claridad brutal, y eso duele todavía más. La terapia ha sido implacable. Me siento frente a la terapeuta mientras formula preguntas suaves que soy incapaz de responder. Mi garganta se cierra cada vez que menciona el motel, las pastillas, la traición, a mi familia. Bajo la mirada, observo el suelo, la ventana, cualquier cosa excepto su rostro. La única razón por la que no me he cerrado por completo es el Dr. Harlan. Aparece todos los días para verme, para preguntarme cómo estoy, para hablarme como si aún fuera una persona. Un día me tomó por sorpresa, entró a mi habitación sosteniendo mi antiguo teléfono. El mismo que empeñé cuando estaba seguro de que no viviría lo suficiente como para necesitarlo. Me explicó que encontró la casa de empeño, confirmó que el teléfono era mío y lo compró de vuelta. Lo cargué, lo encendí, y todo cayó sobre mí de golpe. Mensajes viejos, fotos antiguas, contactos olvidados, recordatorios de personas que me abandonaron sin siquiera dudar. No llamé a nadie. Con solo ver sus nombres, el estómago se me revolvía. Revisé mi correo electrónico, esperando, de forma estúpida, que alguien se hubiera comunicado. Nada. Ni una disculpa. Ni una explicación. Ni un simple ¿estás bien? Era como si ya estuviera muerto y todos hubieran seguido adelante sin mirar atrás. Las noches son lo peor. Me despierto temblando, empapado en sudor, ahogándome en el recuerdo de aquella habitación de motel. A veces creo que aún estoy allí. Otras noches despierto escuchando la voz de mi hermana insultándome, o la de mis padres repitiendo lo decepcionados que estaban de mí. Actualización 2. Ha pasado un mes desde que fui hospitalizado, y honestamente creí que el silencio de todos duraría para siempre. Entonces, sin previo aviso, mi teléfono explotó. Notificación tras notificación. Amigos, familiares, parientes, personas de las que no había sabido nada desde el día en que me borraron de sus vidas. Y todos los mensajes decían lo mismo. Disculpas desesperadas. Textos interminables rogándome que hablara con ellos. Párrafos enteros explicando cómo fueron manipulados, cómo fueron engañados. Algunos intentaron justificar su reacción culpando al estrés. Otros dijeron que lloraron cuando supieron la verdad. Uno incluso tuvo el descaro de escribir: en el fondo siempre supimos que no eras capaz de hacer eso. Me reí tan fuerte que el teléfono casi se me cayó de la mano. Eran las mismas personas que no esperaron ni 10 segundos para creer la historia de Elara. Todo fue tan absurdo que me quebré ahí mismo, temblando, sollozando y riendo al mismo tiempo. Las enfermeras entraron corriendo, convencidas de que algo grave estaba pasando. Cuando me preguntaron qué ocurría, solo pude extenderles el teléfono. Sus rostros se transformaron al leer los mensajes. El aparato no dejaba de vibrar. Incluso mi antiguo trabajo me escribió, preguntando si estaría dispuesto a tener una reunión para hablar de los acontecimientos recientes. Las mismas personas que me despidieron en el acto, sin una sola pregunta, sin permitirme defenderme. Ahí fue cuando sufrí otro colapso. El Dr. Harlan entró mientras las enfermeras intentaban tranquilizarme. Vio mi cara, vio el teléfono temblando en mi mano, y no necesitó que le explicara nada. Le dije que no tenía a dónde ir, que no había ningún hogar al que pudiera regresar. Que las personas a las que entregué años de mi vida resultaron ser tan superficiales que ni siquiera se detuvieron a pensar si alguna de esas mentiras tenía sentido. Él escuchó cada palabra. Luego dijo algo que no esperaba: conocía a alguien que podía ayudarme. Actualización 3. Kael apareció en el hospital un par de días después, tal como el Dr. Harlan prometió. No sabía qué esperar, pero cuando un hombre con una camisa de botones sencilla entró en mi habitación y se presentó como Kael, tu abogado, solo pude mirarlo en silencio. Bajamos a la cafetería del hospital, donde el ambiente era más tranquilo. No empezó con tecnicismos legales. Solo me preguntó qué quería. Le dije la verdad: estaba cansado. Exhausto. Mental, emocional y físicamente destruido por todo lo que había pasado. Le conté sobre Elara, las mentiras, mi familia dándome la espalda, la pérdida de mi carrera, de mi hogar, de todo. Cuando terminé, me preguntó a dónde pensaba ir después del alta. Volví a decir la verdad. No tenía a dónde. Estaba sin hogar. Pensaba ir a un refugio. Entonces hizo una pregunta para la que no estaba preparado. ¿Quieres que las personas que te hicieron esto paguen? Me quedé helado. Pensé en la humillación, la traición, en perder todo por lo que trabajé, en la noche del motel, en despertar en un hospital en lugar de una morgue. Y dije que sí. Dije que quería que enfrentaran consecuencias. Pero también le aclaré que no podía pagarle. No tenía ni para un pasaje de autobús, mucho menos para un abogado. Kael sonrió como si ese detalle no tuviera importancia. De eso hablaremos más tarde. Después me dijo que conocía un lugar donde podía quedarme por ahora. Me llevó a un pequeño edificio de apartamentos. No era lujoso, pero estaba limpio, tranquilo, y era mucho más de lo que creí merecer. Me entregó una llave y me dijo que no me preocupara por el alquiler.
Dentro había un estudio sencillo con lo básico, una cama, una cocina diminuta, un baño y hasta una computadora. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, todo me cayó encima de golpe. Por primera vez en semanas, dejé salir la ira que había estado conteniendo. Actualización 4. Kael no perdió el tiempo. A la mañana siguiente pasó por mí y me llevó a su oficina. Lo primero que hizo fue sentarme y dejar caer una pila de carpetas sobre la mesa. «Esto es todo lo que me enviaste», dijo. «Ahora vamos a revisarlo, una cosa a la vez». No había sido consciente de cuánta evidencia existía hasta que la vi extendida frente a mí. Cada mensaje de mi familia rogando perdón. Cada disculpa repentina de antiguos amigos. Cada correo corporativo. Cada captura de pantalla falsa que el ARA fabricó. Cada informe de recursos humanos presentado sin verificar absolutamente nada. Todo estaba ahí. Y por primera vez, no me sentí indefenso. Kael organizó todo por categorías: familia, compañeros de trabajo, recursos humanos, el ARA, Ronan. Luego se detuvo y me mostró algo que no esperaba. Era un mensaje de Isolde, una antigua amiga cercana de el ARA, alguien que había estado presente desde el inicio y cuya intervención fue clave para que la verdad finalmente saliera a la luz. Gracias a lo que Isolde decidió hacer, la historia que habían usado para destruirme empezó a desmoronarse. En su mensaje, Isolde explicaba que el ARA le había enviado las supuestas capturas de pantalla antes de mostrársela a todos y enviársela a mi hermana, buscando su apoyo y validación. Al revisarlas con calma, Isolde notó detalles que no encajaban, fechas alteradas, fragmentos cortados y conversaciones sacadas de contexto. Fue entonces cuando entendió que todas las capturas habían sido manipuladas. Incapaz de seguir guardando silencio, conservó los mensajes originales y cuando todo estalló, decidió contar la verdad. Kael fue directo: lo primero sería contactar a Isolde de manera formal para que certificara oficialmente lo que había revelado, dejando su testimonio protegido y respaldado legalmente. Después de eso, se notificaría de forma oficial, poco a poco, a todas las partes involucradas en el caso, recursos humanos, la empresa y quienes aparecían en el expediente, para dejar constancia de que el caso quedaba abierto, documentado y bajo revisión formal. Para el mediodía, Kael ya había redactado la primera ronda de notificaciones legales y las envió directamente a mi antiguo empleador. La reacción fue inmediata. Mi exgerente me envió 3 correos en menos de una hora, rogando hablar conmigo. Recursos Humanos solicitó una reunión formal. Kael rechazó cada intento de contacto. Me dijo que no respondiera nada. Tuvieron su oportunidad, dijo. Ahora es nuestro turno. 2 horas después de enviar las notificaciones, Kael recibió una llamada de alguien de alto nivel dentro de la compañía, prácticamente tartamudeando al teléfono. Cuando regresé al apartamento, el peso del día finalmente cayó sobre mí. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada contra la cama, desplazándome por mensajes que no quería leer. Fue entonces cuando llamó el Dr. Harlan. Preguntó cómo me estaba adaptando, si estaba comiendo, si dormía. Luego dudó un segundo antes de decirme que mi familia había aparecido en el hospital preguntando por mí. Me preguntó si quería que les diera mi dirección. No lo pensé ni un instante. Dije que no. Le dije que solo aparecieron ahora porque la verdad los hacía quedar mal. Ninguno estuvo allí cuando yo yacía en una cama de hospital, conectado a máquinas, sin saber si iba a despertar. Actualización 5. Los días siguientes avanzaron más rápido de lo que imaginé. Kael me mostró correos internos de mi antigua empresa, filtrados por alguien dentro del departamento. En el momento exacto en que las notificaciones legales llegaron, la compañía entró en pánico absoluto. Recursos Humanos estaba desbordado, los gerentes se culpaban entre sí, y el dueño estaba furioso al descubrir que nadie se había molestado en investigar antes de despedirme. Más tarde ese mismo día, un ex compañero de trabajo me escribió en privado. Su disculpa se sentía real. Me dijo que siempre sospechó que algo no cuadraba y que el ambiente laboral se vino abajo desde el momento en que me echaron. Admitió que Ronan había estado actuando de forma extraña desde entonces y que los rumores se estaban extendiendo sobre cómo Recursos Humanos ni siquiera revisó la evidencia. Luego Kael me mostró algo aún peor. Correos electrónicos entre Ronan y Recursos Humanos. Correos reales. Pruebas de que Ronan llevaba meses susurrando dudas al gerente, plantando desconfianza poco a poco, y de que había estado en contacto con el ARA mucho antes de que todo estallara. La expresión de Kael cambió por completo mientras leía. Empezó a escribir notas con rapidez, diciendo que agregarían múltiples nuevos reclamos a la demanda. Cuando volví al apartamento esa noche, abrí mi laptop y comencé a revisar correos antiguos. Entonces lo encontré. Un mensaje no leído, enterrado bajo una montaña de abuso y amenazas. Era una oferta de trabajo de una empresa con la que había entrevistado antes. La fecha mostraba que había sido enviada una semana después de mi despido. Lo abrí con las manos temblando.
Decían que nunca habían creído del todo en los rumores sobre mí y que dudaban de cómo se manejó todo. Aseguraban que habían intentado comunicarse varias veces, pero que mis respuestas nunca llegaron. Mi corazón se hundió cuando revisé mi teléfono. Nunca los vi. Los mensajes se perdieron entre el odio, el ruido y el silencio que yo mismo había construido para sobrevivir. A la mañana siguiente le mostré el correo a Kael. Por primera vez, sonrió de verdad. «¿Ves?», dijo. No todos creyeron las mentiras. Me explicó que la empresa era respetable, estable y conocida por valorar la honestidad. No sabía si reír o llorar. Después de todo lo que había pasado, después de ser tratado como basura por personas que juraban amarme, una compañía desconocida había visto más valor en mí que mi propia familia. Actualización 6. Cuanto más nos acercábamos a la fecha de la corte, más parecía deshilacharse todo. Kael trabajaba sin descanso, recopilando declaraciones, enviando citaciones, desmontando uno por uno cada informe falso que habían usado para destruirme. La compañía ya estaba oficialmente en modo colapso. Esa misma mañana enviaron su primera oferta de acuerdo, pago retroactivo, una promoción y una carta formal de disculpa. Kael ni siquiera parpadeó antes de rechazarla. Dijo que no se acercaba ni de lejos a compensar lo que me hicieron. Kael también me contó que el ARA se estaba desmoronando públicamente, publicando mensajes confusos y contradictorios, intentando reinventar la historia con nuevas mentiras. Incluso llegó a insinuar que yo la estaba acosando digitalmente de alguna manera absurda. Pero ya era demasiado tarde. La verdad había salido y nadie le creía. Ronan, en cambio, después de que todo se destapó, fue despedido sin ceremonia. En cuestión de días, su nombre empezó a circular en listas negras dentro de la industria. Llamadas que no se devolvían, puertas que se cerraban. Simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Hace unas noches, todo dio un giro que no esperaba. Pasé por un bar a unas cuadras del apartamento, y ahí lo vi. Ronan, de pie afuera, como si el mundo no se le hubiera venido abajo. Se quedó rígido al verme y luego sonrió, fingiendo camaradería. «Hey, hombre», dijo, como si nada hubiera pasado. Después se inclinó hacia mí y se burló. Me llamó ingenuo. Dijo que había caído en todo como un idiota. Eso fue suficiente. No recuerdo haberlo pensado. Solo recuerdo sujetarlo, arrastrarlo hacia el callejón y golpearlo hasta que cayó al suelo. Me detuve. No iba a arruinar mi vida otra vez, pero me aseguré de que entendiera exactamente a quién había lastimado. Le dije que era repugnante, que merecía algo mucho peor. Cuando amenazó con denunciarme por agresión, le dije que adelante. Que en el momento en que intentara algo, todo saldría a la luz. Al día siguiente se lo conté todo a Kael. Esperaba que me gritara. En cambio, suspiró. Dijo que entendía por qué había pasado, pero me advirtió que no hiciera nada que pudiera poner en riesgo el caso. «Ya están perdiendo», dijo. «No les des un arma». Luego vinieron los mensajes. Mi hermana menor. Me había desbloqueado después de que la verdad salió a la luz. Antes éramos inseparables, más cercanos que con nadie más en la familia. Y aún así, ella también creyó las mentiras. Fue una de las primeras en insultarme. Ahora sus mensajes eran disculpas largas, desesperadas, llenas de culpa y pánico. No respondí. Kael fue claro. Estamos entrando en la fase final. Y por primera vez desde todo esto, no tengo miedo. Estoy listo. Actualización 7. Apenas dormí la noche antes de la corte. Cada vez que cerraba los ojos, revivía todo. Kael pasó por mí temprano. Repasamos el caso una vez más, cada mensaje falsificado, cada decisión imprudente de recursos humanos, cada confesión de antiguos compañeros. Dentro de la sala, la tensión era densa. El ARA se veía sacudida, evitando cualquier contacto visual. Ronan estaba rígido en su asiento, con moretones leves pero visibles. El equipo de recursos humanos parecía arrepentido incluso de haber aparecido. Kael, en cambio, entró como si le perteneciera el lugar. Presentó la evidencia preliminar ante el juez. Sin dramatismos. Solo hechos. Fríos, claros, imposibles de ignorar. El juez escuchó. De verdad escuchó. Hizo preguntas. Su decepción hacia recursos humanos era evidente. Entonces Kael dijo algo que cambió por completo el ambiente de la sala. Antes de proceder, Su Señoría, solicito que la familia de mi cliente sea removida de esta audiencia. Silencio absoluto. El juez alzó una ceja. ¿Sobre qué base? Kael no dudó. Contribuyeron de manera directa y extensa al daño emocional causado. Creyeron y difundieron las mentiras, lo abandonaron durante su intento de acabar con su vida y solo reaparecieron cuando la verdad se hizo pública. Entonces el juez se volvió hacia mí. ¿Es correcto?, preguntó. ¿Su familia participó en la difusión de estas acusaciones? No me atreví a mirarlos. Solo asentí y dije que sí. Escuché a mi madre jadear. Mi padre se quedó completamente inmóvil.
El rostro de mi hermana se descompuso al instante. El juez asintió lentamente. En ese caso, para la sesión de hoy, ordeno que abandonen la sala. Fueron escoltados fuera. Yo no miré atrás. La audiencia continuó, pero estaba claro que aquello era solo el comienzo. El juez programó fechas adicionales antes de levantar la sesión. Cuando todo terminó, Kael y yo salimos al pasillo. Mi familia estaba allí esperando. Mi madre intentó avanzar hacia mí. Mi hermana lloraba con tanta fuerza que apenas podía mantenerse en pie. Kael se colocó frente a mí de inmediato. No hoy, dijo con firmeza. Empezaron a suplicar. Disculpas atropelladas, excusas, explicaciones desesperadas. Kael las detuvo en seco. No obtienen acceso solo porque ahora lo lamentan, les dijo. Él casi muere solo. No pueden chasquear los dedos y fingir que eso se arregla. Yo no dije una sola palabra. Pasé junto a ellos como si fueran completos desconocidos. Actualización 8. Han pasado semanas de audiencias constantes. Al principio entraba a cada sesión entumecido, como si estuviera observando la vida de otra persona. Pero con el tiempo, la dinámica cambió. Los abogados de la compañía dejaron de fingir que tenían el control. Los testigos no dejaban de llegar. Isolde testificó con absoluta firmeza, explicando que fue ella quien tuvo acceso directo a las capturas de pantalla falsas que Lara presentó, y cómo supo que habían sido manipuladas antes de entregarlas a la empresa. Declaró que presenció cómo se construyó una historia fabricada desde el inicio y cómo esas capturas falsas fueron usadas para justificar mi despido. Un par de mis antiguos compañeros admitieron que algo siempre se sintió mal, pero que nunca se atrevieron a hablar. Uno de los gerentes de recursos humanos se quebró por completo, llorando mientras confesaba que jamás verificaron nada. El Lara empezó a desmoronarse audiencia tras audiencia, lloraba, temblaba, se contradecía. Ronan intentó echarle la culpa, pero la evidencia lo atrapaba cada vez. Ver a la empresa y a las personas que ayudaron a destruir mi vida caer pieza por pieza se sentía irreal. Un día, después de una audiencia especialmente brutal, me senté solo en el apartamento pensando en mi futuro. Y en lugar de quedarme esperando a que algo ocurriera, hice algo que no había hecho en meses, tomé iniciativa. Escribí a la empresa que una vez intentó contratarme. No esperaba respuesta. Respondieron de inmediato. El propio CEO pidió una llamada privada. Durante la conversación me dijo que nunca creyeron los rumores. Luego añadió algo que me golpeó más de lo que esperaba. Tu empresa anterior perdió a alguien valioso por política interna e incompetencia. Su pérdida no tiene por qué ser la tuya. Por primera vez en meses, me sentí una persona otra vez. Acepté el trabajo en silencio. Después llegaron los mensajes de mi hermana mayor. Párrafos largos, cargados de pánico y culpa. Me rogó que la culpara solo a ella, no a nuestros padres. Admitió que había sido quien inició la destrucción. Escribió, por favor, castígame a mí, no a ellos. No respondí. En la audiencia más reciente, todo se rompió por completo. Recursos humanos colapsó. El juez criticó abiertamente la conducta de la compañía. Ronan parecía a punto de desmayarse cuando el juez insinuó que algunas de sus acciones podrían cruzar hacia territorio penal. Al salir de la sala, el teléfono de Kael vibró. Leyó el mensaje, hizo una pausa y luego me dedicó una sonrisa lenta. Quieren iniciar conversaciones de acuerdo de inmediato. Yo no sonreí, pero por primera vez, sentí que mi vida podía volver a avanzar. Actualización 9. Ha pasado algo de tiempo, y ha ocurrido mucho. El acuerdo finalmente se cerró. La compañía pagó una suma enorme, reconoció oficialmente su negligencia y emitió una disculpa formal por escrito. Fue publicada en su sitio web, en sus redes sociales y enviada directamente a mi nuevo empleador. El Lara y Ronan también enfrentaron consecuencias severas. Ambos tuvieron que pagar su propio acuerdo y al no poder cubrirlo, aceptaron un embargo estructurado por años. Ronan parecía haber envejecido una década el día en que el juez formalizó todo. Servicio comunitario, consejería obligatoria, embargo de salarios y una disculpa pública fueron incluidos en las condiciones. Hubo un momento en que casi descarrilan el proceso, los abogados de la compañía intentaron recurrir a tácticas sucias, sacando a relucir conductas perturbadoras sin fundamento. Kael los detuvo con tal contundencia que el juez reprendió a su equipo legal en plena sala. Los obligó a retractarse, a disculparse formalmente y les advirtió que, si volvían a intentarlo, impondría sanciones inmediatas. A lo largo de todo esto, mi familia volvió a intentar comunicarse. Querían perdón, explicaciones, conversaciones pendientes. Yo guardé silencio. Hablaba en serio cuando dije que había terminado. Eran las mismas personas que no fueron al hospital, que creyeron a una mujer prácticamente desconocida por encima de su propio hijo y hermano. Algunos amigos también reaparecieron. Unos pocos se disculparon de verdad. Admitieron que tuvieron miedo de verse arrastrados al caos, de quedar atrapados en el drama. Dolió escucharlo, pero los escuché. No los corté de inmediato como hice con mi familia.
Sin embargo, dejé algo muy claro: la confianza ya no es automática. Mi nuevo trabajo ha ido mejor de lo que jamás imaginé. Al principio me sentía como una versión rota de mí mismo, inseguro, dudando de cada paso. Pero desde el primer día me trataron con respeto. Poco a poco, pieza por pieza, la confianza que había perdido empezó a regresar. Hace poco, mi gerente se me acercó con una propuesta inesperada: una posición en el extranjero. Alemania, nada menos. Un salto enorme. Más responsabilidad, mejor salario, sobre todo, un borrón y cuenta nueva en un lugar donde nadie conocía mi pasado. Hablé con Kael al respecto y me dijo exactamente lo que necesitaba escuchar. Haz lo que te devuelva la paz que te quitaron. El Dr. Harlan coincidió. Dijo que a veces sanar no es solo superar el dolor, sino construir una vida en un lugar que no esté contaminado por el trauma. Me encontré pensando en esa idea más de lo que esperaba. Actualización 10. Después de meses de reflexionar, dudar y debatir conmigo mismo, acepté la oferta para mudarme a Alemania. Mi jefe insistió, no con presión, sino con una convicción tranquila: mereces un verdadero comienzo nuevo. Desde el primer día, la empresa me trató como familia. Antes de irme, mis compañeros organizaron una despedida. Alquilaron una pequeña sala en la oficina, la llenaron de luces y colgaron un cartel que decía "Buena suerte en Alemania" con la letra más torpe y sincera que he visto en mi vida. Kael apareció, como siempre, sonriendo con ese aire de hermano mayor orgulloso. El Dr. Harlan también vino. El hombre que literalmente me salvó la vida estaba allí, aplaudiendo. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que una de las enfermeras del hospital me secó las mejillas. No era tristeza, era gratitud. Unos cuantos amigos antiguos organizaron otra pequeña sorpresa. Eran los mismos que meses atrás se disculparon, que admitieron que se quedaron callados por miedo. No fingieron que nada había pasado. Reconocieron sus errores. Me abrazaron, me entregaron cartas, me dijeron que estaban orgullosos de mí. Fue el cierre sereno que nunca recibí de mi familia biológica, porque ellos nunca dejaron de intentar contactarme. Antes, eso me hacía sentir culpable. Ahora no. La verdad es dolorosamente simple: los conocí toda mi vida, y aún así, una sola mentira bastó para que me desecharan sin cuestionar nada. Vi capturas de pantalla de mi hermana mayor presumiendo en redes que había cortado personas tóxicas, como si yo fuera el villano en su pequeña narrativa moral falsa. Mis padres, las personas que me criaron, creyeron a una extraña por encima de su propio hijo. Y ahora se sienten mal. Ahora quieren perdón. Eso no es arrepentimiento. Es vergüenza. Y la vergüenza no repara lo que destruyeron. No los odio. Simplemente ya no me importan. Esa parte de mí ya no existe. Cuando finalmente me mudé a Alemania, mi nuevo jefe me dio tiempo para adaptarme. Incluso organizaron alojamiento temporal. Y fue allí donde todo dio un giro inesperado. Conocí a alguien. Una mujer alemana hermosa, con una sonrisa cálida y una risa que hacía que todo se sintiera más liviano. Destrocé el idioma cada vez que abría la boca, y a ella le pareció adorable. No se burló. Empezó a enseñarme a pronunciar las palabras correctamente. Y por primera vez en años, sentí algo distinto. No miedo. No tristeza. No rabia. Felicidad. Felicidad real. Actualización final. Ha pasado un par de años desde la última vez que entré por aquí Reddit. Hoy estoy felizmente casado, con la misma mujer que conocí cuando me mudé a Alemania. Todo entre nosotros avanzó más rápido de lo que jamás imaginé, pero nunca se sintió peligroso. Solo correcto. Ella sabía todo lo que había pasado en casa. Cada detalle, cada traición, cada cicatriz que cargaba. Lloró conmigo, me abrazó fuerte y me dijo que ya no estaba solo. Eres mi familia ahora. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo creí. Cuando conocí a sus padres, me recibieron como si hubiera sido parte de sus vidas desde el primer día. Su madre me abrazó con lágrimas en los ojos. Su padre me estrechó la mano con tanta fuerza que pensé que me rompería los dedos. Por primera vez, vi cómo se sentía una familia de verdad. En un momento me quedé en silencio, pensando en mis propios padres, en mis propias hermanas. Su padre lo notó. Puso una mano sobre mi hombro y en un inglés torpe pero sincero, dijo: "Eres familia ahora". Desde ese instante, me trataron como si siempre hubiera pertenecido allí. Luego llegó el mejor momento de mi vida. Al final de nuestro segundo año juntos, me dijo que estaba embarazada. No puedo explicar lo que eso me hizo sentir. La levanté y la giré como un idiota, riendo sin control. Era el hombre más feliz del mundo. Y justo ahí, sin pensarlo demasiado, le pedí que se casara conmigo. Dijo que sí tan rápido que casi no terminé la pregunta. Tuvimos una ceremonia pequeña, con unos pocos amigos cercanos y gran parte de su familia. Un par incluso voló a Alemania porque se negaban a perdérselo. No hubo discusiones, ni drama, ni tensión. Solo risas, buena comida y amor genuino. Pero el pasado siempre encuentra la forma de colarse.
Uno de mis amigos, sin querer, envió una captura de pantalla de nuestra boda a mi hermana menor. Y poco después de que naciera mi hija, los mensajes comenzaron a llegar de nuevo. Algunos eran a medias, otros claramente manipuladores. Incluso escribieron a mi esposa. Personas que no la conocían, que nunca formaron parte de nuestras vidas, de repente fingían preocuparse por nuestra hija. Intentaron culparnos, justificarse, decir cualquier cosa que les permitiera volver a entrar. Así que bloqueamos todo. Mi esposa me apoyó sin cuestionarlo. Me dijo, tu paz vale más que la culpa de alguien más. Y tenía razón. Mi antigua familia tomó su decisión, y yo tomé la mía. Si cortarlos para siempre me convierte en el villano, entonces que así sea. Seré el villano sin remordimiento, porque siempre elegiré la vida que construí sobre la que me destruyó. Siempre elegiré a mi esposa y a mi hija. Siempre elegiré la paz por encima del caos. Ese capítulo se cerró, y por fin estoy viviendo el que merecía. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y toca la campana de notificaciones para mantenerte actualizado con más historias impactantes de la vida real que ocurren a tu alrededor.